Abrir su Biblia. Vamos a la palabra de Dios abriendo nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante. Y el título de esta predicación se llama ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Con signo de interrogancia. Gloria a Dios. ¿Me regalan un amén si ya están ahí? ¿Ya? Ok, muy bien. Muy bien, dice la palabra del Señor como está escrita. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron movida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los hombres, entre los muertos al que vive? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla en nuestros corazones, Señor. Revélate cada día más, Señor, a través de estas santas escrituras, Señor. Que sea a través de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y recordándonos tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Sabemos que tú tienes un pan preparado, Señor, que se ha cocinado en el tercer cielo y que ha descendido como el maná, para que nosotros voluntariamente vayamos y lo busquemos y escudriñemos ese maná para alimentarnos. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense cómo menciona aquí ya está hablando de la resurrección. Hemos compartido en las prédicas pasadas cómo es que hablamos del pan de vida, la verdadera Pascua, y cómo Jesús estaba, cuando menciona de que su hora había llegado, cómo fue traicionado y cómo después fue entregado, y hablamos sobre la crucifixión la semana pasada. Hablamos sobre lo que se conoce hoy en día como el Domingo de Ramos. Y menciona ya aquí sobre la resurrección. Dice, el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo. Algunos todavía continúan guardando el Sabbat, el día de descanso. Bueno, se respeta. Sin embargo, nosotros nos congregamos porque ese es uno de los argumentos. Ahora, no hay ninguna diferencia entre sábado y domingo, lunes, martes, miércoles. Si usted quiere congregarse el viernes, no hay ningún problema. La cuestión es de que lo hagamos de todo corazón y que lo hagamos, pero con un entendimiento de que tampoco vamos a caer en un legalismo que tiene que ser domingo, que tiene que ser sábado, porque eso ya estaba en la ley. Y la ley, bueno, entendemos de que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, y el Señor Jesucristo dice que el primer día de la semana, y si se fijan en su calendario, el primer día comienza con el domingo, todo el tiempo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ahora recuerden esto, de que como en otras enseñanzas se ha compartido, no es de que Jesús haya tenido que mover la piedra para que pudiera él salir. Él no, porque ya tenía un cuerpo glorificado, él ya podía traspasar las paredes. No había ningún problema para él. Sin embargo, se removió la piedra para que sus discípulos pudieran entrar y comprobaran y testificaran de que esa tumba ya estaba vacía. Ahora dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que los habló
cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas de todas estas cosas a los 11. Recuerden de que ya Judas ya no estaba, y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Si hay algo que entendemos, es de que no todos creían. Estaban esperando al Mesías, habían caminado con él, sin embargo no todos creían, y eso es lo que predicamos la semana pasada, de que hay en las iglesias que aún hay gente que no cree. Son creyentes incrédulos. Vemos de que Jesús había profetizado su muerte, pero no solo eso, porque ¿qué tiene de extraordinario predecir que vamos a morir? ¿Sabían que todos vamos a morir? Bueno, ¿qué de extraordinario tiene eso? Sin embargo, lo que hace la diferencia es de que Jesús dijo: es necesario que yo vaya, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado. Y la gran diferencia lo hace: y resucitaré al tercer día. Ninguno de nosotros, estas palabras en la boca de un ser humano se oirían ridículas, pero en los labios de Jesús cobra un gran significado, porque Él tenía autoridad. Y cuando dijo esto, dice que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Vemos que algunos, aunque algunos no creían, y Jesús les reprocha su incredulidad. En Marcos 16:9 menciona esto, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había sacado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ahora, imagínense, ¿saben? Una de las cosas que hay veces de que si un grupo de trabajadores llega el patrón y les dice: tenemos un proyecto nuevo y vamos a recibir ideas de cada uno de ustedes, a ver cómo podemos o cómo puede mejorar la compañía o X cosa. Entonces llega el punto en de que uno alza la mano: oiga, ¿y por qué no esto? ¿Por qué no hacemos esto? Siendo una muy buena idea. Y el patrón puede decir: qué buena idea. Los demás se enojan, no porque sea una mala idea, sino porque no se les ocurrió a ellos. Aquí vemos de que los discípulos aún seguían cargando con sus conceptos humanos, inclusive hasta con un machismo. ¿Por qué a ella y no a nosotros? Nosotros somos los discípulos, los llamados del Señor. Y vemos que no, ella dijo: ha resucitado, y no lo creyeron. Pero no solo eso, hasta ahí alcanzó su incredulidad, sino que ahí mismo más adelante menciona de que dice que en Mateo 24, 27, más dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Se acuerdan cuando menciona
de que iban, en mismo Mateo en otro evangelio donde menciona que 2 de sus discípulos iban a Emaús y que se les apareció y caminó con ellos y no lo reconocieron. Y ellos decían, nosotros esperábamos que él fuera el Mesías. Y sin embargo, bueno, Jesús les reprocha su incredulidad. Entonces menciona, dice, pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. No es que por decir, ¿por qué le llamaste a mi esposa y no a mí primero? En el llamamiento familiar. No, porque queremos ser los primeros. Y nos enojamos si alguien más tiene mejores ideas. O nos enojamos porque es que a él se le ocurrió primero. O nos enojamos porque llamaste a mi hermano para pastor, para maestro, si yo tengo más tiempo en el evangelio. Es que esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios en su soberanía, Él escogió a una mujer para que diera las buenas nuevas de la resurrección. Y es lo que muchos no entienden en un machismo cristiano, de que la mujer tiene la capacidad para predicar, para enseñar el evangelio, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y no dijo a los hombres nada más, sino a toda criatura. Y dice, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Es cierto que debe de haber un orden. Es el hombre primeramente, y luego la mujer, y no porque Dios sea machista, sino porque es el orden que Dios estableció. Sin embargo, Dios no quita el llamamiento o la autoridad que también le da a una mujer para predicar, siempre siguiendo el orden. Amén. Vemos que, fíjense, sus discípulos no creían. Sin embargo, una de las mujeres que antes de que fuera crucificado, dice que cuando escuchó que Jesús andaba por ahí, ella fue y trajo un alabastro de perfume y lo roció en sus pies. Y uno de ellos se enojó, uno de sus discípulos se enojó. Dijo, esto lo hubieran vendido mejor y mejor hubiéramos hecho otra cosa, dado a los pobres. Y entonces Jesús dijo, no, déjenla, porque esto va a servir para mi sepultura. Ella había escuchado de Jesús que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado. Y ella dice, no, déjenla para que, dice, esto va a servir en este caso, para la sepultura. Mejor ella creyó y se humilló. La gran diferencia es en la humillación, en unos y otros. Ella se humilló y se postró. Y el otro no, ¿por qué ella? Mejor me lo hubieran dado a mí, yo lo hubiera vendido. Bueno, estaba mostrando lo que verdaderamente estaba en ese discípulo llamado Judas Iscariote. Pero otros de los que mejor creyeron que sus discípulos fueron los fariseos. Después de que fue sepultado, vinieron los fariseos con Poncio Pilato y le dijeron, nos acordamos que aquel mentiroso decía esto, hablando de Jesús, en este caso fue lo que dijeron ellos. Y decían, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y ellos dijeron algo, y será el postrer error peor que el primero. Estaban reconociendo que habían cometido un gravísimo error, habían crucificado al dador de la vida y quisieron justificar o cubrir su pecado diciendo, no, vamos a cubrir todo error que hemos cometido, porque si no va a ser peor si estaban reconociendo su error, estaban reconociendo de que habían cometido un error. Por eso mencionaron, dice, y será el postrer error peor que el primero. Vemos más adelante cómo nos enseña la palabra. Vamos allí a Lucas 24:44.
Después de que Jesús había resucitado, ya da indicaciones, después de que ya del versículo 36 en adelante, ya se les aparece a los discípulos y les dice, pasa a vosotros, y luego les empieza a hablar. Estoy tomando solamente el evangelio de Lucas, pero vemos en otros evangelios como inclusive uno de sus discípulos dijo, no creeré hasta que no meta mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, voy a creer. Y Jesús se le apareció y le dijo, ay, Tomás, mete tu dedo aquí, pon tu mano aquí en mi costado. Y Tomás dijo, Dios mío y Señor mío, y le adoró. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Tomás, porque has visto. Más bienaventurados son los que creen y no ven. Y eso está hablando de nosotros. Yo no necesito ver a Jesús en esa situación porque tengo fe. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que un día le veré cara a cara, ojo a ojo, y me va a mostrar las heridas. Pero eso ya no me va a sorprender porque ya creí. En este momento ya no me voy a arrepentir porque ya me arrepentí. Fíjense lo que dice versículo 44 en adelante, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, es cierto que la salvación es a través de la fe. Sin embargo, aquí no me está diciendo de que crea solamente. Hace un tiempo me decía un pastor, no, es que solamente con creer. ¿Y el arrepentimiento dónde lo dejas? Hay gente que cree, sí cree, lo que hay un crucifijo, una estampita, en todo, donde quiera lo pueden traer. Sin embargo, no se arrepienten. Siguen con su misma vida. Y aquí está diciendo, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento, porque hay una deuda delante de Dios. Hemos violado sus mandamientos, sus estatutos, y es a través del arrepentimiento que se salda esa cuenta. ¿Pero por qué me arrepiento? Porque creí, primeramente. Es a través de la fe. Y porque creo, me arrepiento. No me arrepiento para creer. No, porque creo, me arrepiento, veo mi condición humana, he pecado delante de Dios y tengo una deuda delante de Él. Eso me constriñe, me compunge, entonces eso da paso al arrepentimiento. Dijeron los judíos a los discípulos cuando se predicó el primer mensaje de salvación, y les dijo Pedro, ustedes han crucificado al dador de la vida. ¿Qué haremos, varones hermanos? Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo. Ahí está el arrepentimiento. De nada sirve creer y no hago lo que tengo que hacer. Porque el arrepentimiento tiene que venir con un cambio de conducta, un cambio de pensamiento. Pero si seguimos en lo mismo, mi fe está muerta. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces es necesario el arrepentimiento. Es cierto, no es por obras. Sin embargo, porque creo, me arrepiento y hago un cambio de vida. Eso habla ya camino a la santificación, apartarme cada día más del pecado. Obtengo la doble naturaleza, porque solamente había tenido la única naturaleza que heredé de mis padres, la adánica, la pecadora. Pero a través de creer el sacrificio de Cristo, nazco de nuevo, porque me arrepiento y creo en el Señor. Entonces aquí dice, y que sea predicado en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Aquí habla ya para el día de Pentecostés, donde venía el regalo de parte de Dios, que está hablando del Espíritu Santo, cuando ellos estaban en el aposento alto, y ahí estando esperando la promesa del Padre, orando al Señor, dice que vinieron como fuego, ¡fum!, llegó el Espíritu Santo y fueron llenos, fueron investidos del Espíritu Santo, cubiertos. Ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. Una llenura total, fueron investidos está hablando de una llenura total. Entonces ahí es donde habla de la promesa, porque ahí les estaba hablando, la única manera que podían recibir el Espíritu Santo es creer en el sacrificio de Cristo. Aquí Jesús les estaba abriendo el entendimiento para que entendieran todo lo que les había dicho, porque ya antes les había dicho, es necesario que yo vaya y muera, es necesario que yo vaya al Padre, para que yo ore al Padre, le ruegue al Padre y envíe la promesa a su tiempo. Envía el Espíritu Santo, dice, y Él les recordará todo lo que les he dicho. Él los guiará por sendas de justicia. Por eso era necesario, cuando menciona del Espíritu Santo, dice, pero ahora estoy en el Evangelio de Juan capítulo 16, pero ahí espérenme, voy a leer unas para corroborar lo que el Señor me dice. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado. Aquí no habla de los pecados, de pecado singular, uno. Porque ¿cuál es el pecado mayor? ¿Cuál es el pecado imperdonable? No aceptar el sacrificio de Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí está hablando que cuando yo no creo en el Espíritu Santo es porque no he creído en el sacrificio de Jesús. Es el pecado imperdonable. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué? Porque dice, voy al Padre, y para que fuera al Padre tenía que morir, muriendo a su humanidad. Cuando menciona esto, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vemos cómo el arrepentimiento es indispensable para nuestra salvación. Ahora, miren, ya nos arrepentimos, ok, ya soy salvo. Sin embargo, el arrepentimiento sigue obrando en nuestras vidas, porque es a través del arrepentimiento que es la guía para yo seguir el camino. Una persona que dice, hijitos míos, menciona Juan, si alguno pecare, abogado tenemos. Ok. Y dice, el cual es, dice, abogado tenemos, dice, a Jesucristo el justo, quien nos perdona, porque aboga por nosotros. Pero tenemos que apelar a Él, y para que nos perdone, la única manera que puedo recibir el perdón es arrepintiéndome. Entonces, está ya mi parte, tengo que arrepentirme. Es cierto, ya me arrepentí de mis pecados. Sin embargo, continuamos pecando. Todos pecamos. El pastor también peca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguir arrepintiéndome. Ya no de mi vida pasada, sino de lo que hice ayer, de lo que hice hoy, de mis malos pensamientos, de que como a veces la carne me gana. Me tengo que arrepentir porque es la guía. Si tú estás buscando el manual para, no sé, compraste, vamos a decir, un mueble de esos, o un cunero, vamos a decir, ya que tiene muchos tornillitos, de todos tornillitos te dan. Y tú dices, yo lo sé todo, y haces a un lado el manual. Lo sabes todo. Ya cuando acordaste ya no es una cuna, es el arca de Noé.
Y no nada más eso, sino que te sobraron todos los tornillos. Pues para algo me han de servir. Pero ya no cumple su función. Detente, ve al manual. Y el manual me dice, arrepiéntete. Y es lo que puedo continuar, es la guía que me está llevando. Si nosotros no buscamos la guía, voy a seguir caminando, pero ya no sé por dónde voy. Y el arrepentimiento me guía al camino otra vez. Es cierto que ya me arrepentí de mis pecados pasados. Sin embargo, el arrepentimiento es la guía para seguir caminando en el Señor. ¿Por qué me arrepiento? Porque reconozco mi humanidad. Reconozco que en mis fuerzas fallo. Pero si no te arrepientes es porque no reconoces tu humanidad, de que cometes errores. Entonces, al reconocer, Señor, ayúdame a que esta carne mengüe para que lo espiritual crezca. Para que el hombre necio muera. Para que el Nabal que está en mí muera. Y el David, el Hijo de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, crezca y crezca. Que sea Cristo reinando en nosotros. Ahora, pero para esto tenemos que entender de las tres verdades. Es cierto, conozco a Jesús, ya me lo presentaron. Desde niño me lo presentaron. Ok. Hay tres verdades. Jesús nació sobrenaturalmente. Vino y vivió junto a nosotros en esta tierra. Segunda verdad, Cristo murió y resucitó. Él dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, y aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tercera verdad, Él viene. Tenemos que estar ceñidos vuestros lomos preparando para la partida de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, pero para eso tenemos que creer la segunda verdad del Evangelio. Que Él resucitó. De que murió, sí. No hay ninguna diferencia en Él y nosotros. Todos vamos a morir. Sin embargo, la diferencia es que Él resucitó. Las primicias. Él es el primero que resucitó para vida eterna. Lázaro resucitó. Jesús lo resucitó. Sin embargo, Él volvió a morir. Todo ser humano muere. Pero es necesario que lo creamos. Y vamos a 1 Corintios capítulo 15. Y aquí habla sobre la resurrección de Cristo. Y aquí está hablando Pablo a los Corintios. ¿Estamos ahí? 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Aquí está hablando algo bien claro, hermanos. Dice, si perseveráis. ¿Está hablando de qué? Está hablando de si seguimos adelante, por lo cual asimismo, si retenéis las palabras, esas palabras podemos hablar de perseverar en el evangelio. Dice, porque si no, si te detienes ahí, ya no consultas el manual, te pierdes, te vas por otros caminos, quieres ganar atajos y no sigues el camino. Hay un solo camino. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el manual para llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. No existen los atajos. No hay otro medio de salvación, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Okay, si no es salvo, ¿qué es? Condenado. No hay otra. O es ya mérito salvo, no. O eres o no eres. Aquí no es de que ya casi. Ese casi lo vas a estar repitiendo toda una eternidad en el infierno por no arrepentirte.
Ya casi, diciéndole a tu vecino, ya casi me salvaba. Y el otro, pues qué tonto, ya casi. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese otros ya duermen, ¿qué crees? ¿Que está en la siesta y relax después del trabajo? No, ya murieron. Ahora está hablando de los que están en Cristo. Dice, ya duermen. Después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, para que no venga la jactancia. No eres tú, pastor, no eres tú, evangelista, no eres tú, maestro, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Perdón. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si ese pero está hablando de algo contrario, una doctrina falsa. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Ustedes que están sentados ahí, ¿cómo que no creen en la resurrección de Cristo? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Voy a hacer un juego voy a parafrasear leyéndolo o dándole un tono a las palabras para que cobre sentido. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, hablando con ironía, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si somos muertos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Hello. Y si Cristo no resucitó, mira, tú y yo estamos fritos. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. De nada sirve decir, ay, soy cristiano y no creo en el sacrificio, o no creo en el sacrificio, pero no en su resurrección. Entonces, miren, seguimos en nuestros pecados. Ahí está. La segunda verdad se tiene que creer. Él murió y resucitó. Cuando menciona a Pablo, llega a Atenas y les dice, yo veo que ustedes son muy religiosos y esto, aquello. Y dice que cuando vio que eran muy religiosos, que tenían todos sus santitos aquí, Santo Tomás, aquí Santo esto, Santo el otro, Apolos, aquí tienen a diosas y de todo tienen ahí. Bueno, veo que son muy religiosos y les enfatiza algo. Pero yo caminando hacia acá vi un altar al cual decía al Dios no conocido, pues de ese es el que les predico yo, al que no conocen ustedes. Y le empiezan a decir, porque ustedes creen que Dios es el que son esos dioses, esas estatuas, esos estampas, lo que sea. Dice, pero Dios no puede ser creado. Pero también les dice algo, y Dios no está lejos de ustedes. Dios está en todas partes. Con el ateo también ahí está, en un lado diciendo, no seas necio. Le está diciendo también al idólatra, mira, me estás buscando en una forma equivocada. Al borracho, al adúltero, a todos le está diciendo, no hagas eso. Porque Dios nos dio una conciencia y la conciencia nos dice, es nuestro juez que nos dice lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo.
porque ya no lo puso en el disco duro para entenderlo. Y les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia de que andan ahí atrás de un viacrucis, andan ahí atrás de esto, andan atrás de sus estampitas, Dios pasando por alto esta ignorancia, ahora Dios manda a todo hombre y en todo lugar. En México también, en China también en China, con los musulmanes también allá con los árabes. Dios, habiendo pasado esta ignorancia, ahora Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. Tiene que predicar ¿qué? El arrepentimiento. Porque ellos creen, pero de una forma equivocada. O ponen más sus obras que Jesús. O más Santa Cayetana, Santa Teresa, y no a Jesús. Bueno, es ignorancia. Y yo no lo estoy hablando para atacar, no, es ignorancia. Debo de entender que de ahí me sacó el Señor. Pero dice algo. Dice que habla sobre la resurrección de los muertos. Y dice, porque Cristo resucitó. Entonces los griegos dijeron, ay, Pablito, para si te volvemos a escuchar, y se fueron. Porque ellos no creían en la resurrección. Y así hay cristianos, entre comillas ahora sí, porque no creen en la resurrección. Uno dice, no, es que están durmiendo, no, es que no he entendido sobre la resurrección. Bueno, por eso les está reprochando Pablo aquí a la iglesia en Corintio. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo padecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobrecitos cristianos, creen que su Cristo resucitó. Pues ahí está nuestra esperanza. Es el poder de Dios, la resurrección. Imagínense que yo no creyera en la resurrección. Bueno, ahí dice eso, pero yo creo que no es cierto. No, pastor, estás frito. ¿Cómo estaría la iglesia? Fíjense, ¿cómo está la iglesia? Hace ya un rato vi algo que de primero me dio coraje, pero al mismo momento me dio compasión. Y eso no te lo puedo explicar así. ¿Qué sentí así del momento? Es algo que tú lo tienes que vivir, porque surge el celo de Dios. Cuando veo en una iglesia los padres ahí a un lado con su niñito, con su niñita, bien vestidita, recogiendo blanquillos, que puso una coneja. Explícame eso. No lo entiendo. Ahora, el niño es inocente, pero Dios le dice a su pueblo, cuando entres a la tierra que yo te doy, no te hagas igual que ellos. No sacrifiques a tus hijos. Y muchos lo están sacrificando con falsas doctrinas. O peor tantito, ignorando las doctrinas del Evangelio y poniendo sus tradiciones. Ahí andan. Y se dicen cristianos. ¿Qué no deberíamos de celebrar la resurrección? ¿De qué? ¿De la coneja? Hello. Me dio coraje, pero al mismo tiempo el Señor, no te aceleres, pastor. Ten misericordia de los inocentes. Pero el que sabe y lo hace, ya no hay más sacrificio. ¿Se fijan la responsabilidad que llevamos los pastores? Y Pablo dijo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Y más adelante tuvo esa satisfacción de parte de Dios de decir, estoy limpio de su sangre. Les he predicado el Evangelio y no he rehusado nada de lo que el Señor me ha dado. Ahora, fíjense, oro para que la palabra de Dios arda en los corazones de los pastores y que prediquen a Cristo crucificado. Hagan a un lado sus tradiciones. Y más en este día. Miren, muchos lugares se cierran. Si vas al mall está cerrado, porque están celebrando la coneja.
Bueno, muchos de ellos no son cristianos. Pero que la iglesia cierre la Biblia, la cual es la columna y baluarte de la verdad, eso sí da tristeza. Eso sí duele. Porque están pisoteando la sangre de Cristo. Creen en un Jesús, pero no en su resurrección. Porque aunque digan que creen, viven lo contrario. Ahora, oremos por ellos. Por aquel pastor que está siendo tal vez hasta mangoneado por su congregación. Es que déjelo, son niños. Y el pastor, sí, ya estás frito, pastor. Vuelve a las escrituras, a las sendas antiguas. Arrepiéntete, predica el evangelio. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí habla de Adán, es lo que nos dice más adelante, dice el primer Adán, de ahí morimos todos, porque vino la muerte, no había muerte anteriormente con Adán, pero después de que desobedeció, después que pecó, produjo la muerte. La desobediencia habla de separados. Quedó separado de Dios, murió espiritualmente y eso produjo la muerte física eventualmente. Pero fíjense, solamente, tal vez has tenido la pérdida de un ser querido. Y es cierto, ya murió físicamente. Y aunque vayas a la tumba y le digas, no te va a oír. Pero lo peor sería que lo dejes morir en tu corazón, o que la dejes morir en tu corazón. Ahí vive en tu corazón, en tus recuerdos. Mantén vivo el recuerdo de tus seres queridos. Y échale mano a los buenos consejos, a los buenos tiempos. De los malos no te acuerdes, déjalo pasar eso, sí déjalo, esos entiérralos. Porque la gente muere cuando los dejan de recordar. Y para muchos Cristo ya murió y no resucitó. O resucitó pero lo volvieron a crucificar. Porque ya no se acuerdan de Él. Y empezó a morir en ellos. Por eso, si Él vive y reina en nuestro corazón, ahí vive, está palpitando dentro de nosotros. No sé si lo sientes. Tac, tac. Aquí estoy. Cree en mí. Ahí está. ¿Quieres ver a Dios? Sal afuera. ¿Quieres ver a Jesús? Ve tus hermanos. Ahí está. Tac, 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 tac. Aquí estoy. ¿Sí lo sintieron, no? Yo sí. Yo sí. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ese todos está entre comillas y paréntesis. Porque no todos van a resucitar. Tal vez, mira, tuviste un padre, una madre idólatra, un borracho, un parrandero, un jugador, lo que sea. Y nunca se arrepintió. ¿Qué? ¿Puedes hacer algo por ellos? Nada. Yo no puedo hacer nada por mi padre, nada por mis familiares. Ahí mantengo vivo el recuerdo. Sin embargo, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y mientras tu corazón sienta tac, 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 hay esperanza. Ora por tus familiares, los que no conocen de Jesús. Que conozcan a Cristo y a este crucificado. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Quisiera explicarte todavía un poquito más esto, pero el tiempo se me está acabando. Dice luego el fin.
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Sabes, hay veces que yo repito enseñanzas y ya lo sé, pastor, otra vez voy a repetir lo mismo. Miren, lo están masticando, ya trágueselo, páseselo. Dice Pedro, ya lo sabes, pero es necesario que te lo vuelva a decir. Páseselo, digiéralo y que salga en un cambio, en enseñar a los demás, predicar a los demás. Ya lo sé, dice, porque dice, luego el fin, dice, cuando entregue, ¿en cuál me quedé? Dice, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Pastor, eso ya lo enseñó. ¿Hasta cuándo va a seguir enseñando eso? Hasta que lo entiendas. Hasta que lo mastiques y lo traguemos. Digo tragar porque es una palabra correcta. Se oye medio así, medio feo, pero eso es, hermanos. Hasta que lo comamos. Ya, Juan 3:16, y aquí lo traen, aquí todavía. Ya, páseselo, digiéralo y que salga en un cambio. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, ciertamente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Como diciendo, ok, te estás bautizando en el nombre de Jesús y ya está muerto. Pues, ¿cuál es el punto de que te bautices si no crees en la resurrección? Es lo que estaba diciendo aquí. Dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, tenemos que entender esto. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, entiende esto. El bautismo es un acto de obediencia. El bautismo es que yo le estoy diciendo a la multitud completa, a la gente, a los familiares, al mundo entero, estoy muriendo a ti, estoy muriendo al mundo. Estoy muriendo al sistema de este mundo. Y estoy siendo sepultado en una tumba de agua, simbólicamente simbolizando la muerte de Cristo Jesús. Que estoy muriendo a mi humanidad. Y que cuando me levanta el ministro, estoy siendo resucitado, levantado de la tumba. Estoy muriendo por Cristo y en Cristo, porque Cristo ya vive en mí. Y si Cristo vive en mí, también Cristo vivió, murió y resucitó para vida eterna. Por eso estoy siguiendo a Cristo Jesús. Jesús dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Y Juan le decía, es necesario mejor que tú me bautices a mí. No, es necesario que se cumpla toda justicia, porque Él dijo, yo soy el camino. Y si Él es el camino, Él quiere que le sigamos. Y Él comenzó su ministerio bautizándose. ¿Quieres ser cristiano? Comienza con el bautismo. Síguelo a Él. ¿Para agradar al pastor, a la congregación? No. Le estoy diciendo a Cristo, soy parte tuya, Jesús. Y le estoy diciendo al mundo, ¿sabes qué? Estoy muriendo a ti. Estoy siguiendo a Jesús. Y me estoy uniendo con mis hermanos. Estoy dando testimonio de una fe interna. Yo creo en Jesús. Cristo vive en mí. Es una manifestación externa. Es cierto, todos me van a ver. Y no me avergüenzo del evangelio. Jesús dijo, todo aquel que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él. Pero el que dé testimonio de mí, yo voy a dar testimonio de él ante mi Padre. Así que los que falten de bautismo, ya saben, 2 más 2 son 4. Y los que me escuchen, busque una iglesia
Vaya con su pastor, o si no tiene pastor, busque una iglesia. Diga, he creído en el Señor. Quiero decirle al mundo, soy parte de Jesús. Si es que ha creído en la muerte y resurrección. Miren, vamos a Romanos capítulo 6. Ahora, hemos creído en el bautismo. Sin embargo, de nada nos serviría sumergirnos al agua si no camino en santidad. Que me aparto del pecado. Porque es lo que está simbolizando. Estoy muriendo al mundo. Estoy muriendo a mí mismo. A mi humanidad. Por eso dice, ¿qué pues diremos? Versículo 1. Romanos 6:1 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No te equivoques, compadre. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces sería nuestra fe vana. Entonces sería ser oidor olvidadizo. Entonces menciona, dice, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Bautismo se encierra en estas palabras: muerte, sepultura y resurrección. Muriendo al pecado, me están sepultando, resucito para vida eterna. Pues ahora, si quiere que le explique más, ¿cómo no? Le explico más. Pero ya esa parte. Dice, sigue diciendo, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hemos sido plantados 3 veces, una en el Edén con Adán, 2 en la muerte, sepultura y resurrección. Ahí estamos sepultados juntamente con Cristo. 2. 3, estamos siendo resucitados para ser plantados en el reino de Dios. 3 veces. Hay algunos que están en la 2 todavía, pero todavía falta. Échele mano a eso. Dice, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tu pensamiento y mi pensamiento está corrompido humanamente. Podremos hacer buenas cosas o tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones jamás me llevarán al reino de Dios. Lo que me lleva al reino de Dios es aceptar el sacrificio de Cristo. Y es a través de que hago las obras, pero no yo, sino Cristo que está en mí. La nueva criatura. Ya no soy yo. Es Cristo en cada uno de nosotros. No reine pues el pecado. Aquí nos habla de ¿qué? De santificarnos. Apártese cada día más del pecado. Haga morir al viejo hombre. Y si digo a la vieja mujer, como que se oye feo. Pero eso también. Haga morir el pecado en usted, hermanita, para que no se oiga feo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, no te equivoques, no erres. El pecar es eso, errar el blanco. No le erres, mi hermano. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y aquí habla de la santificación, apartarnos. Y tengo una última escritura, en 1 Corintios 11. Por eso quiero que entiendas, yo creo que uno trata de ser lo más claro posible. Ahora yo oro para que mis palabras se entiendan de la manera que yo lo quiero expresar. Es cierto, sigo siendo un humano y a lo mejor mis emociones me ganan, a lo mejor digo algo erróneamente, pero no es mi intención. Mi intención es de que entendamos sobre el sacrificio de Cristo y que hoy debemos de celebrar la resurrección, y de la manera que debemos de celebrar la resurrección. Gracias, ¿ya ven? Todos predicamos. Las mujeres también predican. Entonces, ya no digo esa palabra, debemos de predicar eso. Resurrección. La resurrección. Estamos hablando de que la manera que lo vamos a recordar es en la cena del Señor. Amén. Haciendo un memorándum de lo que Él hizo. Dice, versículo 17, pero a los ancianos, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque, déjeme ver, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, en parte lo creo. Aquí le había llegado, recordemos que la iglesia de Corintios se jactaba de que no, tenemos los dones y esto, pero estaban en pleito todo el tiempo. Y él decía, ay, donde hay pleitos, riñas, contiendas, ¿no sois carnales? Y aquí Pablo ya nos está confrontando de parte del Señor a cada uno de nosotros. Es cierto. Ya nos había dicho, apártese del pecado. Ahora quiere que nos veamos unos con otros. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es necesario, bueno, hay diferencias. Debe de haber ajustes. Ajustarnos unos con otros, aquí en la alabanza, allá afuera, las maestras de los niños, todo debe de haber una armonía. Bueno, debería, pero todos somos diferentes. Yo conozco a pastores en los cuales, no están predicando el mismo mensaje que yo, sin embargo están hablando de otra cosa que va de acuerdo al evangelio. Ellos no son mis enemigos. Los pastores no son mis enemigos, somos consiervos sirviéndole al Señor. Otra congregación, bueno, tal vez están hablando del ayuno. Bueno, gloria a Dios porque va en la enseñanza, pero hay diferencias tal vez. Sin embargo, lo esencial es Cristo Jesús. Que la enseñanza sea cristocéntrica, que a lo mejor se visten de una manera o se reúnen tal día, diferente al que lo hacemos nosotros. Eso no nos hacemos enemigos al hacerlo así. Pero dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otros se embriaga.
Es como decir, yo hago la manera como a mí me gusta, como yo quiero hacerlo. Y no hay amor hacia los demás. Eso no es la cena del Señor. La cena del Señor, imagínense, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿O Jesús con Baal? ¿O Cristo crucificado y una coneja? ¿Qué comunión tiene eso? Dice porque, versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Aquí nos está diciendo, si tu enemigo tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con esa persona. Porque si no, no va a fluir la vida de Jesús. Porque si no, entonces estamos hablando de un Jesús, pero no del Jesús que está en la Biblia, porque Él nos dio testimonio. Dijo, les he enseñado, han aprendido de mí, y le lavó los pies a los discípulos. Dice, tal vez no lo entiendes ahorita, pero lo van a entender después. Ejemplo les he dado. Hacer esto a los demás. Habla de la humildad con los demás. Y aquí le está hablando a la iglesia. Si hay alguna diferencia, ajusten las cuentas. Unos con otros. Congregaciones con congregaciones. Ajusten sus cuentas, porque van a recibir la cena del Señor y están enojados con su hermano. ¿Cómo está eso? Dice, repito el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí está hablando, arrepiéntete. Está bien sencillo. ¿Sí se entendió, hermanos? Lo que trato, el enfoque que debo, arrepiéntase. Ya se compartió una serie. Hemos compartido otras series. Cada año se comparte esta serie. Hablando de la crucifixión, que le entienda. Santifíquese, apártese de pecado, apártese de iniquidad, todo aquel que invocar el nombre de Jesús. Entonces, ahora sí, venga y diga, este es el cuerpo de Cristo, simbólicamente. Dice, porque el que comiere y bebiere indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está diciendo, a mí no me importa tu sacrificio, y lo come. Dijeron aquellos fariseos, después de que Jesús había dado vista a un ciego de nacimiento y ya le dio la vista, y entonces los fariseos lo toman. ¿Quién te dio la vista? Pues Jesús. No, él es un mentiroso. Pues yo solo sé que Dios no escucha a los pecadores. Lo expulsan de la sinagoga. Jesús se lo topa afuera y luego dice, ¿creéis en el Hijo del Hombre? Dijo, creo. Si lo viera, dijo, pues lo estás viendo. Se postró y le adoró. Y dijo Jesús, para esto ha venido el Hijo del Hombre, a dar vista al ciego. Los fariseos dijeron, ¿nosotros vemos? Porque decís que veis, tu pecado se queda contigo.
Porque dices que entiendes del sacrificio de Cristo. Yo entiendo lo de la cena del Señor. El Padre lo levanta y luego ya suena la campanita. Porque dices que entiendes, tu pecado se queda contigo y estás comiendo juicio. Esto no es un juego, hermanos. Las consecuencias, dice, por lo cual, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos. Pregúntese usted que está enfermo, enferma, ¿he discernido el cuerpo del Señor? Póngase a cuentas. Y dice el Señor, pongámonos a cuentas tú y yo. Y si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré. Hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos. Está bien sencillo, hermanos. 2 más 2 son 4. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Muchos qué? Ya murieron. ¿Se condenaron? No, simplemente murieron, adelantaron su muerte. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperamos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pongámonos en pie, hermano. Yo le pido la gracia del Señor para que entendamos sobre lo que es la verdadera cena del Señor, el sacrificio de Cristo. En unos momentos vamos a tomar la cena del Señor, si me ayudan para preparar lo que es la cena. Y mientras tanto, yo oro por todos aquellos que nos escuchan, por todos aquellos que nos están viendo. Igual, discierna el cuerpo del Señor. Si tal vez usted no está aquí, si ha entendido del sacrificio de Cristo, mire ahí en su casa, hágalo. De convicción, de corazón. Señor, este es tu cuerpo, he entendido tu sacrificio. Este es tu cuerpo que fue entregado por mí. Y hágalo con entendimiento. Es necesario que nos congreguemos, pero sin embargo, por algunas circunstancias tal vez no pudo venir o no pudo llegar a su congregación. Hágalo en memoria de Él, entendiendo el verdadero sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, que nos ayuda, Señor. Nos revelas cada día más, Señor, en lo más importante, Señor, el mayor acontecimiento en la historia del ser humano, tu sacrificio perfecto. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, Señor. En este momento, antes de recibir la cena, Señor, yo me pongo a cuentas contigo, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, a crecer, Señor. Y necesito de ese pan, Señor, de tu palabra, Señor. Igual te pido, Señor, la gracia para mis hermanos, Señor, mis hermanas, Señor, mis hermanos pastores, por sus congregaciones. Yo te pido, Señor, así como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te pido misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Y al pedir por los demás, tú dices, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Porque eso estaba en tu voluntad. Tú lo hiciste por misericordia, porque no querías que recibiéramos el castigo que nos merecemos, el castigo eterno. Tú lo pagaste, lo llevaste
en tus hombros cargando esa cruz. Y lo hiciste por amor. Y con ese amor, Señor, entendiendo ahora de tu amor, Señor, del verdadero amor, Señor, de ese amor agape, Señor. Ahora sí podemos dar de ese amor agape, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las congregaciones, Señor, que se olviden, Señor, de sus tradiciones, Señor, y que prediquen a Cristo y a este crucificado. Es cierto que hay un celo de Dios en cada uno de nosotros, Señor, pero debe de ser minimizado por la misericordia y la compasión hacia los demás. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a todos los que en su nombre creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por su muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme y ahora yo soy una nueva creación. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a todos los que en su nombre creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Gracias, Padre. Cordero de Dios, por su muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme y ahora yo soy una nueva creación. Gracias, Señor, te damos, Señor, por lo que has hecho, Señor. Y no solo eso, Señor, sino por lo que harás, Señor. Tú vendrás por tu pueblo, Señor. Quieres que estemos velando, Señor, como la novia ataviada, Señor, esperando la venida del novio, Señor. Gracias, Señor. Mientras tanto, te recordamos y anhelamos tu venida, tu regreso, Señor. Y tomamos el pan recordando tu sacrificio, que lo hiciste por nosotros, que es a través de ese sacrificio que nos compraste. Tú compraste a la novia, Señor. Hiciste un pacto, nos compartiste de ese pacto. Un mandamiento nuevo os doy. Este es mi nuevo pacto,
que es a través de tu sangre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también como el novio de la iglesia que compró a la iglesia. Gracias, Señor, te damos, te honramos, te bendecimos y exaltamos tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, aleluya, amén. Denle un aplauso al Señor.